sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan y también un nuevo capítulo respecto de lo que ha pasado con el escándalo que remece hoy tanto al sector, hablemos así, de lo judicial, los abogados, las instituciones, el Servicio de Impuestos Internos, la CMF, y todo a partir de un audio revelado con potentes declaraciones en ese audio de tres actores, pero fundamentalmente uno que es el abogado Luis Hermosilla. Esto ya está teniendo efectos en el mundo financiero, por supuesto, pero también en lo político, y nuevamente paso a presentar a nuestro periodista, ¿no es cierto?, de El Mostrador, de la semana El Mostrador, bueno, que es el que además hace el análisis económico, ¿no? Iván, ¿cómo estás? Iván Weissman. Mira, qué bueno estar acá de vuelta. No lo hagamos mucho hábito, no me gusta levantarme tan temprano, pero no, mentira, yo estoy arriba, yo lo escucho. Ya, pues, vamos con la partida. Vamos con el día después, pues. Vamos con el día después. Es que el día después, yo creo que esto es una historia en desarrollo, que el primer break para tomar agua y respirar todavía no se da. O sea, las cosas están pasando súper rápido. Nosotros ayer conversamos de la base, audios del abogado Lucho Hermosilla, el señor de los pasillos, uno sin lugar a dudas, acá no estamos exagerando, uno de los abogados más poderosos e influyentes de Chile, con vínculos fue socio o es socio todavía de Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior y primer presidente, fue abogado del segundo piso de la Moneda durante la época del estallido, ex PC, con amplias redes también en el actual gobierno, fue hasta hace poco el abogado de Miguel Crispi en el caso de fundaciones. Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, que es importante señalarlo como parte de su pasado. Sí. Totalmente fue en el caso Raide, o sea, él es una persona que por eso le pusimos nosotros un perfil que ayer promocioné, que hicimos 10 años por lo menos, el señor de los pasillos. Es una persona muy influyente, muy poderosa, como digo, con muchos vínculos en el sector empresarial y político en ambos lados. Bueno, tú lo dijiste muy bien, esto tiene el remesón, esto es fuerte. Yo me muevo en las aguas financieras y económicas, y no tanto en las políticas, pero yo diría que hay tres preguntas que se está haciendo la gente que mira esto. Primero, yo me atrevo a decir, yo no me atrevo a decir a ciencia cierta porque hay un montón de tesis dando cuenta, pero yo diría que la masa que sigue el caso dice esto tiene que haber sido quien grabó, y apuntan a la abogada Leonora Villalobos. No, yo no estoy tan seguro, hay otras tesis que yo he escuchado, pero porque después dicen quién se beneficia con esto. Y después otra pregunta, yo no tengo respuesta a ninguna de estas, tengo tesis como podrías tener tú o alguien que siga el caso, ¿por qué esto se graba en junio? Más o menos ya se sabe la fecha de cuando se grabó, ¿por qué se filtra ahora? ¿No? A veces a mí me gusta mostrar la trastienda de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo, digo nuestro como oficio. Mira, yo entiendo, y no quiero hablar por Nico Sepúlveda, que fue el gran reportero de CIPER que tuvo el golpe, pero ayer hablé con dos personas que saben mucho, y uno a ciencia cierta me dijo, mira, el 24 de octubre ya se sabía en el mundo financiero alguna de las partes involucradas. Se hablaba de que existía audio. 24 de octubre. Después yo entiendo que por lo menos antes de publicar CIPER tuvo el audio o los audios por lo menos una semana antes, por lo menos. Y después a varios medios, incluyéndonos, nos llegó el día en forma anónima, el día que se publicó la nota de CIPER, que fue el lunes, o martes, ya perdí noción, el martes creo que fue. Entonces, acá obviamente hay una operación, no en el sentido de que se inventaron cosas, hay una operación de que esto saliera en el momento en que saliera y por qué saliera. Después podemos ahondar en eso es uno. Dos, hay mucha gente del mundo del negocio que literalmente no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque es nuevamente
es ver cómo escucharlo. Una cosa es que uno sospeche. Yo te diría de que siempre han habido, tú cubres el mundo de la política mucho más tiempo que yo, Mirna, pero yo en los últimos 10, 12 años hablé con mucha gente que me dice, mira, yo siempre preguntaba para comparar por los diferentes países donde trabajo o donde he trabajado y vivido el tema de la corrupción, porque siempre como que, entonces un amigo me dice, oye, negro, me dice, bueno, en Chile no había corrupción grande porque no había plata, pero Chile ahora, para el que es el contexto latinoamericano, es un país rico. Siempre decimos, no, que somos, bueno, Mirko Macari le dice el subdesarrollo exitoso, pero a nivel macro somos un país que en los últimos 30 años, y pues, ese es para el programa discutir el modelo o no modelo, fue muy exitoso en muchas cosas, macro, micro, ¿no? Y hay más plata, entonces hay más plata y hay más corrupción. Y a eso le sumamos un montón de otros factores de las instituciones, etcétera. Entonces hay más plata. Entonces cuando yo preguntaba, ¿pero cómo funciona? Me dice, mira, no ha llegado al nivel no sé, de países como Argentina o México, en que hay maletines y transferencias de miles de millones de dólares a cuentas suizas, me dice. Pero lo que hay de a poco es que tú le haces un favor a una persona. Como, por ejemplo, me dan un ejemplo. Esto es un abogado importante que está metido en este tipo de cosas, penalista, un lobista, me dice, mira, yo, por ejemplo, tenía un juez o una persona importante del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, pero esa persona, como Chile está segregado, normalmente no fue a los colegios de la élite, pero tiene un hijo que sí, que fue a la Chile o a una buena universidad y estudió economía, estudió administración de empresas y quiere ir a trabajar al sector financiero. No tiene las redes, más allá que pueda haber sido un excelente alumno o alumna. Yo le consigo por lo menos la práctica, o le consigo entrevista. Ese funcionario del Servicio de Impuestos Internos me debe un favor. Y así se empiezan a cobrar los favores. O ese juez. Entonces, yo sabía que a mí me habían contado, anecdóticamente, que se movían favores de esa forma dentro del Servicio de Impuestos Internos. Lo mismo, por ejemplo, tú hablas con abogados importantes de temas comerciales, penales, y te dicen, mira, nosotros se puede elegir o operar para que te toque una sala que te convenga. ¿No? Yeah. Entonces, claro, había esto, pero esto es un salto. Es que lo que yo quería dar eso de ejemplo, es cuántico. Un salto, claro, muy claro. Es un salto, te quiero preguntar algo, Iván, es que discúlpame, ahí te interrumpo súper cortito, claro, porque es un salto, yo diría que es un salto cuántico definitivamente, porque acá lo que estamos hablando es que se ha interceptado, se ha logrado generar, ¿no es cierto?, este vínculo de corrupción con determinados funcionarios, si es que se prueba, evidentemente, pero eso es lo que sugiere el audio, con dos instituciones, Iván, que tienen prestigio a nivel nacional. O sea, ¿quién podrá decir que el Servicio de Impuestos Internos no es una institución muy valorada, incluso a nivel de toda la región, por lo bien que funciona, por la capacidad que tiene para recaudar impuestos, etcétera? Por otro lado, la CMF lo mismo. Entonces estamos hablando de dos entidades que se ven afectadas por este audio, y me gustaría preguntarte ahí, porque yo sé que tú reporteaste, ¿cómo se está viviendo internamente en estas entidades ese efecto? Mira, el Servicio de Impuestos Internos un poco perdió la virginidad con el caso de las platas políticas. Acuérdense que ahí operó el gobierno Bachelet, lo descabezaron, y ahí se vio las primeras tramas de que el Servicio de Impuestos Internos sí no era tan independiente como se pensaba a la hora de actuar y que habían operaciones políticas dentro de ese. Pero esto es otro porque acá decía corrupción burda, ¿no? Como dices tú, si es que se prueba, podemos hablar después del comunicado que sacó el abogado Hermosilla después. Por supuesto. Y la Comisión de Mercado Financiero, que por el tipo de reporteo que hago, tengo mucha relación. Yo siempre he tenido la mejor opinión de la Comisión de Mercado Financiero, ¿no? En el sentido de la seriedad con que se trabaja. No son instituciones que se han ido adecuando al desarrollo del mercado financiero en Chile y la verdad que son muy profesionales. Yo hablé con un par de personas que son históricos de planta de la CMF. Después leí cosas que algunos colegas escribieron y la verdad que fue un golpe duro. Pensaron la verdad que una investigación interna. Solar Sperstein, que es la que lo dirige, entiendo que ayer hubo reuniones, hubo una reunión de emergencia del Consejo del Mercado Financiero. Para los que no siguen tanto el tema del Consejo del Mercado Financiero, es el sheriff del mercado financiero, es el que vigila a los bancos, las corredoras, no de que operen, de que no. Y la verdad que el amor propio de muchos funcionarios se sintió, ¿no? Porque de confirmarse, ¿no?
de que efectivamente acá hubieron coimas abiertas. Ahora, lo que hablábamos ayer, eso pasa en todas las instituciones, o sea, uno desarrolla, tú vas, la gente que va todos los días a tribunales probablemente tiene una relación con el secretario, la secretaria de una sala, con un juez, una jueza, en que uno puede tener, no, uno como periodista a veces cruza esa muralla china con una fuente, porque uno es ser humano y desarrolla afinidades con esa fuente, y la verdad que uno tiene que no tratar de no convertirse en amigo de esa fuente, pero por ejemplo en los audios cuando Hermosilla dice, oye, estuvimos en esta reunión con el fiscal Montes, que es hijo del ministro, y que es el fiscal de la Comisión de Mercado Financiero, y se vino del Ministerio Público, donde era uno de los fiscales más respetados por seguir temas de economía, de finanzas y de alta complejidad, y se fue a la Comisión de Mercado Financiero como el fiscal de la unidad de investigación. Cuando él le dice, me dijo, no te debería contar, pero estamos apuntando por otro lado también. Ahora, uno dice, ¿es correcto eso? Oye, si uno hace todo, como dicen, by the book, o sea, para las reglas, probablemente no. ¿Es tanto? Para mí no. Somos seres humanos. Es como cuando he tenido conversaciones con fuentes que les digo, oye, mira, estamos hablando de un tema y les puedo decir, oye, mira, pero ojo, no sé, Mercurio también entiendo yo que está reporteando una arista de este caso. Ahora, está bien que yo cuente que un colega o otro medio rival está también investigando un tema. No sé si está en el código de ética del periodista, pero uno ser humano de repente tiene fuente y dice, oye, ojo. Entonces, esa parte, de ahí a extrapolar de que cuando hablan de coimear, de pagar sobornos a funcionarios de la CMF, que esos sobornos son a montes, me parece que es un salto muy grande. Ayer varios medios, y nosotros no sé si alcanzamos a publicar, la verdad que no me acuerdo, porque ayer el Mostrador, la verdad que publicamos muy buenos, mis colegas hicieron la verdad que una pega impresionante, nos sacaron muy buenas notas, pero sí estamos mirando el acceso a la plataforma de lobby para ver con quién se había reunido Hermosilla o la abogada Leonora en la comisión. Claro, ya había un montón de reuniones en el mes de mayo, que uno ahora entiende cuando él hace referencia, estuvimos, entonces por eso es que se llegó más o menos a cuándo se grabó. Tú dices, perdona, reuniones en el Servicio de Impuestos Internos en la CMF hubo en mayo. En ambos, pero en ambos, o sea, efectivamente. Ya. Pero están en la plataforma y dice por qué se reunieron, pero claro, todo el mundo empezó a ver con quién se reunieron para tratar de empezar a achicar el círculo de quién podría ser a los que están coimeando. Ahora, yo nunca coimé a nadie, pero ¿por qué? Pero yo nunca coimé a nadie. Yo imagino que yo no voy a coimear a los que yo pongo en la plataforma de lobby con los que me estoy reuniendo, pero oye, no tengo idea, no soy experto en coima. Pero te quiero preguntar, cuando tú ayer me contabas ahora que habías reporteado lo que pasa al interior del Servicio de Impuestos Internos, porque claramente el mismo Frigolet, el director, anunció, ¿no es cierto?, que va a hacer una investigación exhaustiva. Yo he escuchado opiniones, fíjate, que señalan que no es tan difícil encontrar a quién está probablemente vinculado a esta red de corrupción. No lo sé si están así, pero en definitiva, ¿cuál es el sentimiento que hay al interior del Servicio de Impuestos Internos, Iván? Yo no tengo tantos vínculos con el Servicio de Impuestos Internos. Hablé con dos personas, uno que trabaja mucho con ellos y otra persona que trabaja ahí, que es de planta, y me dijo que había una sensación dura, ¿no? Ahora, es verdad lo que tú dices de que en el Servicio de Impuestos Internos, como te dije, siempre han habido rumores de que se puede operar, con el sentido más amplio de la palabra operar. No, con la CMF, la verdad que nunca. Pero esto si uno suma el impacto que esto está causando en dos instituciones que son el corazón de la institucionalidad económica financiera del país. Lo hablamos antes de ir al aire y un poco ayer, que esto ocurre en un momento en que hay como un desazón, que estamos debatiendo el tipo de país que queremos tener, tal debate constitucional, y hay un derrumbe de las instituciones, una crisis de confianza, que esto es otra estaca más, ¿no? Es como una gota más que no sé si rebalsa el vaso, no quiero decir habrá un antes y un después, no, pero esto, más allá que yo creo que va a ser difícil avanzar por los personajes que están involucrados, que no creo que haya
que se inmolen, ¿no? Yo creo que ayer pero es fuerte, va a tener un montón de implicancias que todavía no vemos, o por lo menos yo no tengo la visión para ver hacia dónde va a ir. Sí, Yo creo que es Iván, importante mencionar que, solo una cosa y de ahí te paso, que es claro, importante mencionar que Hermosilla, el abogado, ayer sacó un comunicado exacto. diciendo que esto es una operación de las sombras del poder o los sótanos. Dijo que él fue muy cuidadoso en las palabras, dijo, él nunca le ha pagado, nunca ha sobornado a un funcionario, Claro. pero se da a entender como, bueno, yo personalmente nunca he ido y le he pasado un sobre con plata, a lo mejor, no sé, hay que ver, se interpretaba, hay lingüistas y expertos en semántica que son mucho más pillos que yo para analizarlo. Claro, pero ojo que en ese comunicado, como bien dices tú, él no niega que el audio corresponda a su voz, porque en algún minuto se dijo, oye, esto puede ser objeto de inteligencia artificial. No, él no niega que esa voz corresponde efectivamente a su voz. Lo que él dice es que esto fue interceptado de manera ilegal, etcétera. Pero mira, te quiero preguntar otras cosas, porque ayer Isidro Solís, exministro de Justicia, decía, pucha, esto pasaba en el pasado. Pero fíjate que en el mundo de los abogados, ahí yo he reporteado bastante, esto generó un tremendo impacto. Porque una cosa, como bien dices tú, es que tú digas, oiga, me puede poner el caso un poquito más arriba, no sé, en el juzgado, cuestión que por supuesto es absolutamente inaceptable, pero lo que quiero decir que otra cosa muy distinta es que tú estés ya coimeando con plata chin a funcionarios específicos para favorecer a un determinado empresario. Eso como primer punto. Y lo otro es lo que pasa en el mundo financiero, que es ahí donde te quiero preguntar, porque por ejemplo leía en el Mercurio que ya ha habido varias opiniones de distintos actores del mundo de las finanzas diciendo cómo esto genera, al revés, un antes y un después. Fíjate que estoy leyendo acá, espérate que se me perdió ahora la publicación exacta, aquí está. Dice sí, este será un caso de estudio que marcará un antes y un después en la historia de nuestro mercado de capitales, dice Hugo Aravena, presidente de SFA Society Chile, ¿verdad? Y así otros más que hablan del impacto, porque ¿cómo no va a generar impacto, pues Iván, si esta cuestión es muy fuerte? Entonces, cuéntame por ahí, ¿cómo Mira, lo yo ves soy tú? yo acá. Mira, yo siempre he tratado de no ser cínico, Claro. pero soy escéptico. O ¿En qué sea, sentido? no, o sea, en el sentido de que yo creo, lo escuché con la Polar, en la Polar sí cambiaron, después de la Polar cambiaron los directorios, cómo se hacían. Yo creo que después de las cascadas de las platas políticas también han cambiado muchas cosas, pero eh, yo creo que esta práctica sí nos lleva a otro nivel para muchos. Efectivamente, el sentimiento que tú lees lo tuve en mi teléfono el día que explotó y Ujú. ayer un montón, no quiero decir un montón, pero varios personas que tienen autoridad en empresas, controladores de holding que me decían, oye, ¿qué más hay? Oye, la cagó, impresionante, nunca había algo así. No lo sé, No o sea, es sé. verdad que para Chile fue esto, es que no lo sé si es tan así, o sea, si uno ve la inteligencia con que se armó todas las triangulaciones para las platas políticas, que llegó al corazón del poder en Chile, que salpicó, más que salpicó, involucró a tres presidencias, la de Frey, acuérdense, la de Bachelet y la de, fuera del agua, bueno, fueron tres presidencias que hubo una operación muy bien armada, o sea, a nivel internacional, o sea, la forma que se operó el descaro para tapar, y hasta acá llegamos con el acuerdo de todos los partidos y de los grandes empresarios. Entonces cuando me dicen ahora, oye, me sorprende, por ahí sorprende lo burdo de que alguien llegó con maletín y se lo dice así tan claramente, porque acá somos un poquito más, no, como que nos la damos como que somos un poquito más administrativos y más decorosos en la forma que hacemos nuestras cagadas. Pero yo soy, no sé si cínico, pero escéptico de que todo esté tan sorprendido. Yo creo que en ciertos círculos, incluso del poder económico, se sabía. Como te digo, a mí anecdóticamente me han contado un montón de anécdotas de cosas que se hacían con el Servicio de Impuesto Interno. Eso ¿Cómo no qué? quita que impacte escuchar los audios. Pero es Entonces, que yo creo digo, que eso es sí, lo que pues, pasa, pues Iván, que ya hoy día a lo mejor tienes toda la razón y yo soy muy ingenua y yo creo que yo personalmente te aseguro que soy muy ingenua, tiendo a creer en la bondad de las personas y siempre me pasa en la vida que me pego los tremendos porrazos, pero quiero decirte que dicho eso, de todas maneras el tener el poder escucharlo, porque probablemente esto como dices tú venía pasando.
El asunto es que tú lo escuches con el desparpajo con que se habla. Pues si yo me escuché las 2 horas ayer, Iván, te seguí los consejos respecto de este gran podcast y creo que vale la pena porque ahí tú vas analizando y viendo. Primero que se actúa con total impunidad, con esta sensación de que el mundo, nosotros somos dueños del mundo, el poder del dinero, y eso pone el acento ahí y pone la fuerza de gravedad hoy día nuevamente en el cuestionamiento de una élite que puede ser empresarial, política, judicial, lo que tú quieras, que actúa, digamos, con ese desenfado. Pero es que es muy importante. Entonces, yo creo que por ahí viene un poco el impacto, ¿no? Del mundo, ¿no? En general. Sí, total, sí. Yo no le quito, no quiero ser tan, no quiero ser tan superficial de decir que esto es a mí me impactó, o sea, lo hablamos ayer y hoy, porque es como digo, lo ves y lo escuchas. Ahora, me quiero referir a algo que en una reunión que tuvimos en La Moneda hace muchos años, cuando trabajábamos codo a codo con Mirko, y que un ministro muy importante, hablando del tema de la regionalización del país y darle más poderes a las regiones. Entonces, esto fue por lo menos, te diría yo, 8 años, no sé, pero fue hace tiempo. Y me acuerdo que esta persona nos dijo, ojo con esto, ojo con esto, porque en Chile no estamos acostumbrados de darle mucho más poder a las regiones, y ahora ¿por qué tiene que ver con esto? Dijo, si usted, y nos apunta a nosotros, que en el mostrador se dan un festín apuntando a los conflictos de interés y trapo sucio y manejo de plata a nivel del Poder Ejecutivo y acá en Santiago, región metropolitana, olvídense en las regiones. Bueno. Ahí sí que, y en las municipalidades, y fue visionario, y dijo, y de los dos lados, dijo, la plata que corre, y eso todavía que no había llegado a la plata narco. Entonces yo creo que acá estamos, pero si tú hablas con abogados y dices, oye, tú vayas a la región, no. Yo creo que pasa más de lo que nos gusta admitir en Chile. Y uno de los factores no es que nosotros históricamente éramos éticamente mejor que el resto de la región o de otros países, que Chile era un país pobre, no había tantas lucas. Entonces te puede enviar un juez o a una funcionaria pública haciéndole favores importantes para la familia, pero ahora hay plata. Y hay plata firme, y yo creo que ojalá, ahí sí que soy cínico, porque creo que el sistema político en Chile nos van a decir las palabras correctas, pero no va a pasar nada, que nos demos cuenta que la verdad que tenemos una crisis de la política que hace imposible avanzar en este tipo de cosas, no sé, en un montón de cosas. No, es que Iván, mira, cuando yo te decía que escuchaba este audio, y entonces, por ejemplo, Daniel Sauer, el empresario, ¿no?, de Factop, dice, oye, le pagué a la abogada que está presente, Leonarda Villalobos, lo dice él en el audio, le pagué gamba 40, porque además se habla en un lenguaje que es bien, bueno, sí. Gamba 40 son 140 millones de pesos, no 140.000 pesos, ¿verdad? Son 140 millones. Es una cosa media flightonga, así como media rasca de repente, ¿para qué hablar de las ucranianas y bueno, ya esa es otra historia? Pero quiero contarte cuando dice él, y yo tenía un problema con impuestos internos, que tenía que pagar 3.500 millones de pesos, y la casa estaba, casi que la casa se le iban a embargar, ahí tú me explicas mejor la historia, y ocurre que ella habría pagado a un funcionario de impuestos internos para arreglar la situación, se queda con 40, paga 100, pero imagínate, iba a perder 3.500, se ríe, porque además el caso ya está prescrito, pero un cara de palismo que tú dices, ¿cuántas personas más habrán hecho eso? Porque eso es lo que genera este audio. ¿Cuántos más habrán hecho lo mismo? Sí. Si es que lo hicieron. Ahora, si es que lo hicieron. Si es que lo hicieron, sí, porque tú sabes que la otra teoría, la otra hipótesis que anda dando vuelta. Otra hipótesis que leí ayer es que el abogado Luis Hermosilla le debe a Factop como 200 palos y ocurre eso que... Eso no es una teoría, eso está en la No. La teoría es esta. No, la teoría, es que la hipótesis es la siguiente. Tanto la abogada como Luis Hermosilla habrían hecho todo esto, era un bluff, para lograr que su cliente les pasara plata, pero que no iba a ir a los funcionarios, sino que era para ellos. No sé, son... hipótesis. Bueno, esa es de lo que se está hablando. ¿A quién le conviene? ¿Quién grabó? Yo he escuchado esa, que es una práctica, los que son cinófilos, si vieron la película Relatos Salvajes, la película argentina que fue candidata al Oscar hace varios años, que son como 5 historias dentro de
Bueno, uno de los episodios es que el del millonario que el hijo se manda una gran cagada y los abogados están tratando de arreglar con los jueces y los fiscales y resulta que, claro, estaban en tongo y la plata no iba a ir para arreglar, sino que se la iban a dejar ellos. Bueno, esa es una de las tesis. La otra tesis es que de que acá Sauer habría sido el que organizó la grabación. A mí eso no me cuadra, si uno escucha del principio, es obvio que la que tiene el micrófono es ella. Ahora claro, dicen, a lo mejor le plantaron el micrófono. Mira, llegué a escuchar, y oye, todo es plausible, todo es verosímil. Después se va a poder ir achicando las posibles, pero de que como muchos de los afectados de los casi 50 millones de dólares, un poquito más que de las deudas de los Sauer, con la corredora y con el factoring, son con personas y familias muy importantes de la comunidad judía. Me dicen, oye, algunos me dicen, oye, a mí no me sorprendería que esto fuese una operación que le pagaron a gente de la Policía de Investigaciones, estos agentes de la Mossad que después se independizan y ofrecen por todo el mundo sus servicios, le plantan un micrófono. Oye, la verdad que yo no, hay un montón de tesis que están dando vuelta, pero yo me quiero ajustar a lo que sabemos. Acá tenemos los audios, y por qué algo que hemos dejado de lado. Lo hablan con tan naturalidad que todo te podría implicar de que esto no es la primera vez que lo hacen, y que probablemente no son los únicos que lo hacen, ¿me entiendes? Y por quiénes son los personajes. Entonces es una historia en desarrollo. Estamos mirando en el mostrador, estamos mirando las aristas políticas, el impacto que esto puede tener ahora que entramos ya en la recta final en la campaña a favor o en contra, y si esto efectivamente va a prender la comisión investigadora. El Partido Comunista, los Verdes y Humanistas creo que son los que se están sumando para hacer una comisión investigadora en el Congreso. Esas comisiones investigadoras normalmente son muy armadas, ¿no? Se sabe las conclusiones, pero igual va a ser sabroso escuchar a los participantes. Bueno, pero de todas maneras, por de pronto, como te decía, mueve el eje de gravedad, porque evidentemente estábamos hasta hace menos de una semana hablando de los convenios, del caso convenios, que por cierto es un caso muy importante, pero que definitivamente lo sobrepasa, digamos, porque te insisto, o sea, vuelve a poner el acento en ese sector poderoso, en los poderosos, ¿verdad? ¿Te acuerdas con ocasión del estallido social? ¿Cuánto no hablamos de eso, no? De los poderosos, de los que viven de esa élite que vive los problemas del resto de la gente con distancia, ¿no es cierto? De esa desafección, que uno lo escucha tanto en el audio, porque en el audio viven en un mundo, pero que tú dices, ¿en qué mundo vive esta gente? Claro, en el mundo del whiskycito, no sé, de los restaurantes caros, de gastarse muchas lucas, de vivir con mucha plata. ¿Te fijas o no? No sé, a mí me impacta, y por eso digo que a lo mejor, Iván, de verdad soy muy ingenua y quizás vamos a... No, pero yo quiero volver a lo que hablamos, yo quiero volver a para mí sigue siendo, yo tengo un sentido del humor un poco negro, perverso. O sea, lo primero, o sea, cuando yo empiezo a escuchar el audio entero, o sea, antes de que empiece lo más sabroso, cuando ella cuenta, lo hablamos ayer, pero a mí yo sigo insistiendo que para mí es lo más emblemático de refleja la cagada que estamos viviendo como sociedad. Es que esta persona, y convengamos, si uno quiere ser Chile un país clasista, ella no viene de la élite, no es o sea, si uno cita a Dante, los 5 círculos de poder, ella probablemente es de la élite, pero del círculo más lejos. Por supuesto. Bueno, y ella, oye, para que después no nos pierdan, yo me doy por hecho que Chile, tú y yo somos parte de una élite también, ¿no? Por supuesto. Entonces ella dice, cuenta que la asaltaron y que le pegaron el combo, y dice, oye, qué weá este país, ¿qué se está convirtiendo este país, weón? Dice, pasa eso, como pasa de primera a quinta, y empieza a hablar de cómo van a coimear a 2 instituciones. O sea, ella no ve la ironía de que ella es parte del problema. Es que de verdad es una cuestión increíble, y comparto contigo, ella es hija de un funcionario que fue sumariado, ahí estaba leyendo, pero de un exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos. Entonces también esto explicaría también ella trabajó en el gobierno de Bachelet II. Claro, tuvo un cargo ahí, claro.
Sí, ¿no? un cargo más claro. Pero bueno, en fin, oye, se nos acabó el tiempo, Iván. Pucha, qué interesante conversar contigo. Yo sé que tú vas a seguir reporteando a fondo, ¿verdad?, los efectos que esto está teniendo en Sanhattan. Y Sí. bueno, veamos cómo sigue esto. Ah, no, espérate, me está diciendo el productor que todavía no cortemos la conversación, porque mira, solo para avisarle a los que están con nosotros viendo, vamos a conversar con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, pero todavía no llega, así que sigamos conversando, me dice el Ramón. Qué bueno. Oye, pero que no está involucrada, para que quede claro, que eso no está involucrada, nada que ver con este caso, va a ser otro tema. Nada que ver, po. No, pero de todas maneras. Oye, Iván, ¿qué otras cosas has reporteado? Cuéntame, ¿qué No, lo más que se tenemos hoy día en dice? el semanal, para los que no Ya, son suscriptores, el semanal del Mostrador es ese newsletter que tenemos. Hay una versión que salió a las 8 de la mañana, sale los domingos y los jueves, los domingos en la noche y los jueves a la mañana. Es un newsletter de Plata, Política y Poder. Es para suscriptores la primera versión, y después al mediodía una versión editada, no completa, se publica también en la portada del Mostrador. Y hoy día vemos el rol de la corredora Larraín Vial en esto, que está mencionada varias veces en los audios. Una corredora que es la más grande de Chile. No sé si la palabra influyente, pero bueno, es la más pituca, si uno quiere decir, ¿no? Y es muy importante, es la más grande, y a pesar de toda la competencia que ha venido afuera, y los bancos de inversión, sigue estando ahí, sobre todo a nivel de corretaje en la bolsa. Entonces, un poco por ser la más grande, siempre está involucrada en grandes casos, los buenos, los malos y los feos. Eh, Fue un actor de reparto, pero importante en la Polar, en que al final varios de los socios de la Larraín Vial terminaron perdiendo mucha plata, ¿no? Y León Vial, uno de los socios fundadores, terminó tomando control de la empresa a nivel personal con su familia para tratar de recuperar los millones que perdió, y otros de los gerentes, o varios de los gerentes que habían invertido en la Polar, también perdieron plata, mucha. Después tuvieron el corazón del caso Cascadas, con acusaciones y multas que después se las rebajaron, pero la acusación original era que ellas fueron los que habilitaron para que Julio Ponzo y el resto operaran estas operaciones Cascadas. La multa es histórica, la más grande de la historia de la bolsa. Hubo muchos cambios, y ahora lo tenemos en este caso es porque... pero ¿por qué está involucrada? No te entendí esa parte, Iván. Sí, no, ahora voy, está involucrada. ¿Por qué? A ver, Porque acá hay un triángulo, La historia original de que Sauer está en esta reunión buscando salir de sus problemas era porque la corredora STF y el factoring de los hermanos Sauer y el minoritario Stoppelberg se habían mandado grandes cagadas. Ya en junio de esa reunión, a la corredora la habían multado y la habían suspendido, y a los socios y al gerente general Lucho Flores los habían suspendido por 5 años de trabajar en el mercado financiero. Y eso se empieza a salpicar Pacto. Por eso que en los audios, cuando dicen, oye, se viene otro caso, ya se sospechaba. Pactos es este factoring, que es que donde más deben plata, somos como 50 millones de dólares, y ahí lo que se hacía, operaciones que eran con facturas que eran ideológicamente falsas. Estas facturas después se vendían en el mercado a fondos de inversión. Uno de los fondos de inversión que compraba estas facturas, entre comillas, ideológicamente falsas, era un fondo, varios fondos los compraron, pero uno de los fondos era un fondo se llama el Fondo Facturas de la Larraín Vial, en el cual uno puede comprar cuotas en la bolsa. Después hay una relación muy cercana, y bueno, y se ve que estas boletas ideológicamente falsas eran para prestarle plata a los fundadores del Grupo Jalaf, uno de los hermanos que salió en todos los medios, que por fuera del Grupo Patio. El Grupo Patio es un grupo inmobiliario, uno de los más grandes país, donde también participa una rama de la familia Luxich, una rama de la familia Angelini, el empresario Edberg, que era el ex dueño de Santa Isabel, Camis, los Abumor. Bueno, hay varias familias bastante importantes, ¿no? Donde en el edificio del Grupo Patio, donde Lucho Hermosilla tiene sus oficinas. Lucho Hermosilla ha sido abogado en algunos casos. Bueno, entonces la Larraín Vial tiene muchos negocios con el Grupo Patio, que, para hacerlo claro, el grupo no ha sido salpicado para nada en nada de estos escándalos, pero sí uno de los hermanos que es parte de la familia que fundó el grupo y que es uno de los socios principales, ¿no? Entonces la Larraín Vial estaba involucrada en varios fondos con ellos, y algunas de estas facturas ideológicamente falsas llegaron ahí.
Ahora, hay que ser justo, la Raín Vial todo este año ha sido bastante duro con ellos, entonces por eso que en los audios se les menciona. Entonces, sobre todo Daniel Saúl dice, no, estos hueones, no, nos quieren cagar, porque claro, en un momento le ejecutaron muchas garantías, le embargaron el departamento al padre de Sauer, o sea, acá no, la Raín Vial fue duro, pero está involucrado en el sentido de que es uno de los actores que ha sido parte de este y hay que ver hacia dónde llega. No, hay algunos sitios que dicen que como que se hicieron demasiado amigos de estas operaciones y por eso al final terminaron tomando decisiones. No, pero en todo caso quiero ser súper claro que ellos han hecho todo su rol fiduciario, no han sido bastante duros con los Sauer, por eso que en los audios hay muchas críticas a su gerente, uno de los gerentes de uno de los negocios de la Raín Vial dice, no, este hueón nos odia, nos quieren cagar, pero nuevamente el nombre lo salpica, o sea, el escándalo salpica el nombre, ¿no? Iván, hay una cosa que te quiero preguntar porque yo no lo entiendo mucho. O sea, ¿para qué? Perdona, pero es una cuestión súper básica, pero yo creo que para mucha gente importante que nos ve hasta ahora, porque sí. la empresa Factop y también la corredora asociada a los hermanos Sauer estaba haciendo, bueno, una investigada, pero también habían sido sancionados por la emisión de facturas. A ver, explícame bien eso y quiero entender por qué emitir facturas ideológicamente falsas. ¿Con qué propósito? Mira, yo voy a tratar de explicarlo en el semanal. Oye, estuve hasta tarde ayer y gracias al equipo que me apoya. No, es complejo si uno está. ¿Cómo funcionan los factoring? Creo que ayer lo explicamos. Los factoring funcionan que la empresa que ayer fundamos, Mirna y Iván Limitada, somos una pyme, tenemos 5 empleados, o 10, o 20 empleados, somos chicos, y nuestros clientes nos pagan a 90 días. Pero nosotros tenemos que pagarle a nuestro equipo y pagarle a nuestros proveedores a fin de mes, sobre todo los sueldos. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, nos quedamos sin caja. Oye, yo tengo la boleta porque hicimos un negocio con Microsoft en Estados Unidos y nos debe 100 millones de pesos, pero nos va a pagar en 3 meses. Entonces nosotros vamos a Facto y le digo, oye, yo tengo esta boleta, tengo esta factura por cobrar de Microsoft que me va a pagar el 1 de febrero del próximo año, pero yo necesito lucas ahora. Ellos la ven, la analizan una serie de requerimientos que son para mí bastante laxos, pero eso es para otro programa, no cómo se funciona el sistema, ¿no? Y te dicen, ya, yo te la compro, yo te lo doy 90 palos. Yo con esos 90 palos, yo me quedo con 10, pero te lo doy ahora. Entonces, esos 10 billones de pesos son los que se gana el factoring porque ellos ahora se hacen cargo de esa deuda. Ellos van a cobrar la deuda a Microsoft el 1 de febrero. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Y acá se pone complejo para los que no son expertos en finanzas. Sí. Hay un mercado secundario de esas facturas. Tú vas y si por 8 días la tienes que registrar en el Servicio de Impuesto Interno, hay una serie de normativas que también para mí son bastante laxas, y si todo pasa piola, tú la metes en la bolsa de productos. En la bolsa de productos de la bolsa, y ahí es donde pasan se enchulan, quedan ahí más lindas. ¿Por qué? Porque ahí hay fondos como los de BTG, como los de la Raín Vial, como hay un montón de empresas que tienen que se llaman fondos facturas. Ellos van y compran esta factura. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La deuda, la responsabilidad de la deuda de Factop se le pasa. Oye, yo compré, acá me deben 100 millones, yo la compré en 90. Yo la pongo en la bolsa de factura y estos fondos de inversión común los compran a otro precio y se empiezan a cotizar en bolsa, ¿no? Entonces la apuesta es que, oye, Microsoft va a pagar, así que esto es una buena inversión, a qué tasa me la venden, etcétera. Entonces ahí pasan a ser. Ahora, ¿qué es lo que eran las boletas ideológicamente, las facturas ideológicamente falsas? Es que imagínate que tú y yo decimos, oye, no tenemos plata, cuando necesitamos plata, estamos cagados, yo tengo que pagar la cuota del auto, el colegio de los niños y los sueldos, no tenemos plata, oye, no nos quedan facturas. Bueno, tú tenías una amiga, Mirna, sí, yo tengo mi amiga que vive en Temuco, y que, oye, que es psicóloga, ya, oye, tiene que no haga una factura por 100 palos, bueno, por decirle, por ser asesora, hacerle coaching a todo el equipo por un año. Y tú le decís, oye, ya, entonces te hace la factura, igual que lo que hacían SQM con las platas políticas, era por servicios que no se prestaban. Entonces tú vivas después a Factop o a otro factoring y le decías, oye, nosotros tenemos una factura que nos deben 100 millones de pesos por unas cosas de coaching que hicimos en Temuco, tengo esta factura, pero ese servicio nunca se prestó y esa plata nunca se iba a pagar. Ya.
Ya, pero Factor lo sabía. Pero obviamente... Esas son las querellas, que acá armaron un esquema de facturas falsas para prestarle plata a empresarios amigos. Y que una de las querellas del socio minoritario October dicen de que por el rol fiduciario que tuvo la Larraín Vidal en armar un montón de estos fondos, como que ellos deberían haber sabido. Y la verdad que es difícil, ¿eh? Eso es otro... Ahí no me voy a meter porque Iván, la verdad que no... Ya, pues Iván, ahora sí que llegó la ministra. Llegó la ministra, así que te agradezco muchísimo. Oye, este tema lo vamos a tener que seguir conversando, si no se acaba aquí, así que Iván, de todas maneras, invitadísimo para que sigamos hablando acá en Alpampán. Te agradezco muchísimo, que estés muy bien. No, a ti, Mina, gracias por invitarme, suerte. Y voy a tirar el chivo, acuérdense, el semanal del Mostrador Newsletter, suscríbanse. Muy bueno. Ya están las casillas de alguno y va a estar más tarde publicado en la portada del Mostrador. Sí, ya. Completísimo, vale la pena. Chao, muchas gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. En instantes, una nueva entrevista en Alpampán con Mirna